Elite FM. Haceme caso. No hay otra. Aquí comienza Noticias de Elite por Elite FM. Información nacional, noticias internacionales, economía, política exterior, sociedad, espectáculos. Esto es Noticias de Elite. Aquí comienza Noticias de Elite en su emisión vespertina. Bienvenidas y bienvenidos. Durante los siguientes minutos vamos a recorrer información de ciencia, medicina, astronomía, naturaleza, medio ambiente, personalidades históricas, música, noticias de último momento y mucho más. Te recordamos que podés comunicarte con nuestra emisora vía WhatsApp al 358-5094-609 y encontrar todas las noticias aquí transmitidas en el muro de nuestro grupo Noticias de Elite, Elite FM en Facebook. Mi nombre es Luciano y hoy comenzamos con la siguiente información. Eduardo Wilde nació en Tupiza en 1844 y falleció en Bruselas en 1913. Fue un escritor y médico argentino, de padre inglés y madre argentina, puntualmente tucumana, de la provincia de Tucumán. Vio la luz en Bolivia con motivo de la expatriación de sus padres durante la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Bueno, a quienes no lo llaman dictadura, ¿no? Su padre había llegado a coronel del ejército argentino. Obtuvo el título de médico en 1870 y su tesis llevaba por título El hipo. Fue esencialmente médico y político. Desempeñó altos cargos, entre ellos el de ministro de Instrucción Pública con Julio Argentino Roca en su primera etapa y del Interior con Miguel Ángel Juárez Selman. Y en la segunda etapa de Roca representó a nuestro país en diversos países europeos. Dotado de un fino humorismo y de un sentido literario innato, Eduardo Wilde cultivó la narración por expansión espiritual con los naturales descuidos en el estilo. Su realismo, intensamente dramático, contiene ya una serie de matizaciones que anuncian el modernismo. Quizás sin pretenderlo, es una de las figuras literarias argentinas más vigorosas de su época. El más importante de sus trabajos es su trabajo autobiográfico y se titula Aguas abajo. El resto de su obra, producida sin plan preconcebido y dispersa en diversas publicaciones, se agrupa principalmente en los volúmenes titulados Prometeo y compañía y Tiempo perdido, y además en los libros de viajes por mares y por tierras y viajes y observaciones. En Prometeo y compañía está incluido el más conocido de sus cuentos llamado Tini. Destacado miembro, junto con Miguel Cané y Lucio B. Mansilla, de la cosmopolita generación del 80, su sentido del humor recuerda a Charles Dickens y su pésimo trascendente a Mariano José de Larra. Pero el humorista, con sangre anglosajona en sus venas, resultaba extravagante para sus compatriotas, aunque sabía jugarse la vida en la lucha contra la fiebre amarilla. Su heroísmo se ocultaba una elegante impavidez que no permitía estimarlo de pronto en lo que significaba. Breve y somera biografía, por supuesto, del señor Eduardo Wilde, que vamos a compartir con ustedes en instantes en el muro del grupo Noticias de Elite, Elite FM en Facebook, a fin de que puedan leerla, comentarla, compartirla y bueno, opinar también, ¿por qué no? Noticias de Elite. Entrar más tarde a la escuela puede mejorar el rendimiento de los estudiantes. Los especialistas analizan la cantidad y calidad de descanso de los adolescentes y concluyen que dormir media hora más tiene beneficios para la salud, lo social y lo educativo.
Cuando suena el timbre para entrar al aula, comienza un desfile de adolescentes zombies, entre comillas, somnolientos y desganados, se ubican en sus bancos deseando más que nada seguir en la cama. Es que los adolescentes son búhos, quienes son más vespertinos para realizar las actividades diarias, mientras que la otra vereda ubica a las alondras, para quienes la mañana es el horario ideal y por lo general corresponde a los adultos. La división la define el reloj biológico, la parte del cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Si bien todos los tenemos, no mide la misma hora en cada persona. En la adolescencia las agujas del reloj biológico marcan un horario más tardío, con lo cual tienden a hacer todo más tarde. Se piensa que se debe a un patrón cultural, que se acuestan tarde viendo televisión, chateando con amigos o jugando en la computadora, entonces luego no se pueden despertar. Pero esto se monta sobre un mandato biológico, explica Diego Golombek, director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes. De no ser que el día siguiente debe madrugar para ir a la escuela, esto no sería un problema. Sin embargo, la mayoría de los colegios secundarios marca su horario de ingreso entre las 7 y las 7:30. El cerebro, naturalmente, requiere de media hora para ambientarse y comenzar a despertarse. Mire usted, yo pensaba que me pasaba solo a mí esto. Alcanzando la plenitud de todas sus funciones después de 3 horas de levantarse, describe la neuropsicoeducadora Elena Kuchimp y continúa diciendo: entonces, para que un chico rinda en la primera hora de clase debería estar despertándose a las 4 de la mañana para llegar al colegio a pleno. Según Golombek, este horario de entrada es extremadamente temprano, por lo cual los chicos están literalmente dormidos aunque tengan los ojos abiertos. Tardan varias horas para estar bien despiertos y lo logran sobre todo si están expuestos a la luz natural. Exigir al reloj biológico, es decir, pedirle al cerebro que esté alerta cuando debe estar descansando, tiene sus consecuencias. Así que los adolescentes se acuesten de trasnoche, duerman poco y con pantallas impacta a su salud física y emocional. De esta manera, en general, están somnolientos, de mal humor y su desempeño escolar no es satisfactorio. Para el especialista, por las pocas horas de sueño y los estímulos constantes del entorno, el cerebro está permanentemente alerta y de esa manera no descansa. Un cerebro estresado no está en condiciones y afecta las habilidades sociales, empieza a debilitarse, la persona deja de ser empática, amigable, además no se toman decisiones óptimas por el agotamiento, señala. Los trastornos que genera la privación del sueño en los chicos son reversibles. Si se pudieran diseñar estrategias e incluso políticas educativas para que vayan a dormir más temprano y sobre todo empezar el colegio un poquito más tarde, esas horas de sueño que se ganan recuperan todo el resto. Vale la pena por cuestiones de salud, sociales y educativas. La luz es la nafta del reloj biológico. En algunas provincias y en particular durante el otoño y el invierno, a la hora de ir a la escuela todavía es de noche. Entonces, si el ingreso se retrasa al menos hasta las 8, se notarían cambios importantes en el rendimiento escolar. Esa media hora es un mundo de diferencias. En aquellos lugares donde se ha implementado como prueba piloto o en forma general, las transformaciones han sido absolutas, tanto en salud y el estado de ánimo como en el desempeño. Tienen mejores notas de esta manera, cuenta Golombek. La primera ciudad en poner en práctica esta recomendación fue California, donde desde el julio del 2022 las clases no comienzan antes de las 8:30 am. Según el científico, sería el horario ideal de ingreso, pero en Argentina tenemos un problema social porque el horario escolar es un ancla que marca el transporte, el trabajo de los padres y docentes y que delimita el turno tarde, con lo cual moverlo es muy complicado socialmente. Cuando uno dice que hay que retrasar el horario de ingreso a la secundaria, la gente se imagina a los chicos entrando a las 10. Sin embargo, no es así, sería solo media hora y no provocaría tantos inconvenientes, sostiene el especialista, quien también es investigador del CONICET. Tanto el biólogo como la neuropsicoeducadora coinciden en que conseguir el consenso para esta modificación en nuestro país es casi imposible. No obstante, proponen otras opciones para mejorar la situación. Lo ideal sería modificar las dinámicas de esas primeras horas,
horas, hacer estimulaciones al cerebro para despertarlo, actividades que impliquen poner en acción al cuerpo, recreos mentales donde puedan oxigenarse, además tener dispensers de agua en las aulas, porque la hidratación es indispensable para tener el cerebro activo, mientras que el investigador del CONICET agrega que hay que poner a los chicos a la luz natural, que haya ventanas abiertas, que salgan al patio, que hagan actividades afuera, porque la luz sincroniza el reloj biológico. Y si pudieran no dejar para esas horas aquellas asignaturas que requieren mucho desempeño cognitivo, mucho pensar, como matemática o física, sería mejor, por supuesto. Los especialistas coinciden en que el retraso en el horario de ingreso tiene beneficios para todo el grupo familiar y no exclusivamente para los adolescentes. El cerebro de los adultos se despierta al mismo ritmo, recién después de unas horas realmente sos vos, con todo lo que significa. Por eso no se recomienda en las oficinas realizar reuniones de personal a primera hora de la mañana, como tampoco elegir ese momento para pedir un aumento al jefe. Que los adolescentes estén superactivos durante horarios vespertinos no es sinónimo de que los estudiantes del turno tarde tengan mejor rendimiento. Por un lado, Golombek señala que sobre ellos recae el imaginario colectivo de que los mejores alumnos van a la mañana y así se les exige. Por supuesto que esta presión social también impacta en el desempeño. Por otro lado, luego de almorzar, el cerebro se relaja. Le agarra una modorra entre las 14 y las 15, tiene un periodo de letargo en la que toda la mecánica del organismo se aboca a la digestión, apunta la neuropsicoeducadora. Además, los jóvenes suelen tener agendas cargadas de actividades extraescolares, entonces por más que ingrese luego del mediodía, no necesariamente contaron con la mañana para descansar. Lo ideal sería tener escuelas de jornada extendida que empiecen un poquito más tarde. Esto es una transformación muy grande en el sistema, resume el biólogo. El cerebro se prepara para descansar al atardecer, pero le exigimos mantenerse despierto, pues en nuestro país la rutina continúa durante la noche. Incluso la cena puede servirse a partir de las 21. Allí se genera una riña en lo que el cerebro registra y lo que los chicos quieren hacer. La mayoría se acuesta muy tarde y con el celu en la mano, afirma la neuropsicoeducadora. Si a la tendencia natural de adolescentes de irse a dormir más tarde le sumamos las pantallas durante la noche, entonces estamos exagerando ese efecto de hacer todo tan tarde. No solo para adolescentes, sino para toda la población, complementa la idea Golombek. Las pantallas LED del celular, la tele y la computadora son la verdadera luz mala, no la del campo. Emiten luz de un color que estimula el reloj biológico, le dice todavía es de día, seguí de largo y retrasaba aún más el horario de ir a dormir como si fuera algo natural, explica Golombek. Por esto, ambos sostienen que hay que desconectarse antes de ir a la cama. Como reconocen la dificultad de eliminar las pantallas por completo, insisten en la importancia de tratar de limitarlas en el dormitorio y en las horas previas a ir a dormir, porque retrasan la hora de sueño y provocan que el descanso sea menor. Muy interesante informe sobre el sueño, sobre el reloj biológico, que es diferente en los adolescentes y en los adultos. Cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Obviamente, como también se menciona en la nota, socialmente cambiar el ingreso de horario a las escuelas de las 7 o las 7:30 de la mañana a las 8:30 es un lío. Bueno, veremos qué sucede con todos estos consejos, si en algún momento se toman en consideración o si solamente caen en saco sin fondo, ¿no? Esto es Noticias de Elite. A más de 100 años del natalicio de Cortázar, la historia de Rayuela. Rayuela está conformada por una secuencia de capítulos que permite dar distintas lecturas a la misma y exige una participación constante del lector. ¿Encontraría a la maga? Así empieza Rayuela, una de las novelas más poderosas e ingeniosas de todos los tiempos, escrita en los años 60 del siglo pasado por uno de los mayores literatos latinoamericanos, el argentino Julio Cortázar. Antinovela o contranovela, como a Cortázar le gustaba llamarla, Rayuela inauguró con mayor fuerza un tipo de escritura que rompía con la narrativa y las líneas de tiempo habituales, un laberinto de preguntas sin respuestas y una búsqueda sin fin de maga, el amor eterno de Horacio Oliviera, el personaje principal.
Compuesta de 155 capítulos, la novela se puede leer de manera tradicional, desde el principio al fin, pero también tomando los episodios al azar. El mismo autor propone al principio del texto leerlo de una manera alterna. El lector toma la palabra y decide cómo leerla. De alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de llevarla a la escritura, dijo su autor, quien en la presentación de la novela adelanta que en realidad son 2 textos. A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es 2 libros, indicaba. El escritor en lengua castellana más influyente de las últimas décadas, Roberto Bolaño, destacó que Cortázar fue su mayor inspiración para varios de sus libros, sobre todo en Los detectives salvajes, la novela más aclamada del autor chileno fallecido en el año 2005. El escritor argentino, nacido en Bélgica un 26 de agosto de 1914, pensaba ponerle el título de Mandala a la novela. Cuando pensé el libro, estaba obsesionado con la idea del mandala, en parte porque había estado leyendo muchas obras de antropología y, sobre todo, de religión tibetana. Además, había visitado la India, donde pude ver cantidad de mandalas indios y japoneses, recuerda. ¿Querés una anécdota? Rayuela no se iba a llamar así, se iba a llamar Mandala. Hasta casi terminado el libro, para mí se seguía llamando así. De golpe comprendí que no hay derecho de exigirle a los lectores que conozcan el esoterismo búdico o tibetano, afirmó Cortázar en entrevista con Manuel Antín. Y a la vez me di cuenta de que Rayuela, título modesto y que cualquiera entiende en Argentina, era lo mismo, porque una rayuela es una mandala desacralizado. No me arrepiento del cambio, precisó el autor en la entrevista reseñada por un diario muy importante. Para el crítico peruano Julio Ortega, un gran estudioso de la narrativa latinoamericana, el libro de Cortázar rompió tabúes e incorporó temas como la sexualidad, el lenguaje poético y la poética urbana, la cultura popular mezclada con la erudición y muy especialmente el humor. Rayuela está compuesta de 2 partes, del lado de allá, con relación a los episodios relativos a París, y del lado de acá, capítulos sobre Buenos Aires, y en la sección final, consistente en unos 100 textos más, titulada De otros lados, capítulos prescindibles. Casi he terminado, como una especie de libro infinito, en el sentido de que uno puede seguir y seguir añadiendo partes nuevas hasta morir. Pienso que es mejor separarme brutalmente de él, escribió Cortázar en una carta al poeta Paul Blackburn en 1962. Lo leeré una vez y enviaré el condenado artefacto al editor. Si te interesa saber qué pienso de este libro, te diré con mi habitual modestia que será una bomba atómica en el escenario de la literatura latinoamericana, indicó. Bueno, para nada se equivocó, ¿no? Rayuela menciona a su autor. Es un poco una síntesis de mis 10 años de vida en París más los años anteriores. Allí hice la tentativa más a fondo de que era capaz en ese momento para plantearme en términos de novela lo que otros, los filósofos, se plantean en términos metafísicos, es decir, las grandes interrogantes, sostuvo Cortázar de acuerdo con un artículo de Guadalupe Loaesa. Nadie es clásico si no quiere. Los profesores pueden pegarle la etiqueta, pero él y sus libros le escupen encima, escribió Cortázar en una carta, según relata el periodista español Javier Rodríguez Marcos en el diario El País. Yo soy siempre el mismo desconcertado cronopio que anda mirando las babas del diablo en el aire y que recién a los 20.000 kilómetros descubre que no ha soltado el freno de mano. Este era Julio Cortázar. Y un poco sobre la historia de Rayuela, que vamos a compartir en el muro del grupo Noticias de Elite, Elite FM en Facebook, para que ustedes puedan leerla, comentarnos si han leído Rayuela u otras obras de Cortázar, por supuesto, y nos dejen sus opiniones también. Noticias de Elite. Ya son 5 los municipios cordobeses que adhirieron a la Ley Nacional y Provincial del Cannabis. Esta ley, en nuestra provincia, se encuentra en proceso de reglamentación con el trabajo de organizaciones, profesionales y el Estado. Entrevistaron a la abogada especialista en el tema, Nadia Posiatlo. Que en este contexto de reglamentación, de adhesión y demás, han surgido un montón de organizaciones que ya venían lamentablemente trabajando, algunas de ellas en la clandestinidad, ¿no? Y a partir de allí surgen no solo con estas organizaciones,
organizaciones, muchos grow shops, cámaras de empresarios y demás. Yo formo parte de la Cámara de Empresarios del Cannabis de Córdoba. Como cámara ya hemos tenido la suerte de participar en distintos lugares que nos han convocado, por ejemplo en la ARICAME, que es la agencia regulatoria de la industria del cannabis y del cáñamo, que va a ser la agencia que va a otorgar las licencias y va a poner, digamos, a disposición de las personas determinadas condiciones a los fines de que puedan realizar sus cultivos de manera legal y demás. Y también hemos estado ayer en una reunión de la UATRE, que aparentemente va a ser uno de los sindicatos que va a, digamos, estar presente en esta cuestión de la regulación de la ley de industria. Nadia también habló de todo lo que falta por hacer con respecto a la tenencia de este tipo de sustancias que todavía se consideran como estupefacientes. Lo que la ley penal habla es que puede haber ciertas autorizaciones o destinos legítimos, y en esas autorizaciones o destinos legítimos es donde entra todo lo que es el ReproCan, los proyectos de investigación, las categorías de INASI que me permiten, digamos, trabajar con semillas, etcétera, ¿no? Uno de los motivos de la marcha que se tiene ahora en abril, la marcha mundial de la marihuana, que en Argentina tiene un peso muy importante, va a ser esta cuestión de sacar del listado de estupefacientes a la marihuana o ver cómo se hace, digamos, para reformar o derogar alguna de las partes del artículo 5 de la ley de drogas, que es la que hoy sigue teniendo penas gravísimas para las personas que realizan algunas conductas con esta sustancia. Reportó Nicolás Mano, de San Marcos Sierras, Córdoba. Elite FM Argentina. La mejor música desde el barrio argentino para el mundo. 101.5. Esto es Noticias de Elite. Se conoce como la Noche de los Lápices a una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Este suceso fue uno de los más conocidos entre los actos de represión cometidos por la última dictadura cívico-militar clerical argentina desde el 1976 a 1983, ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría adolescentes menores de 18 años, que fueron torturados antes de ser asesinados. La CONADEP estableció que la policía bonaerense había preparado un operativo de escarmiento para los que habían participado de la campaña por el boleto estudiantil, considerada por las Fuerzas Armadas como subversión en las escuelas. El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, en el juicio a las juntas. Además, Díaz participó de la creación del guión que llevó la historia al cine, días antes de cumplirse una década de lo ocurrido en el film que llevó el mismo nombre, ¿no? La Noche de los Lápices. 4 de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura. Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios de la ciudad de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas que habían reclamado en 1975 ante el Ministerio de Obras Públicas el otorgamiento del boleto de colectivo con descuento estudiantil. Esta circunstancia, junto al testimonio de uno de los sobrevivientes, el propio y mencionado Pablo Díaz, popularizó la hipótesis de que los secuestros fueron consecuencia directa de aquel reclamo. Sin embargo, otros sobrevivientes como Emil C. Moller afirman que ese reclamo específico no tuvo ninguna incidencia en el episodio del 16 de septiembre. Pablo Díaz afirmó que el boleto estudiantil que habían conseguido los estudiantes secundarios en septiembre de 1975 fue suspendido en agosto de 1976 con la intención de detectar mediante un trabajo de inteligencia quiénes eran los líderes en cada escuela e ir a buscarlos. Al respecto, mencionó un documento hallado en la Jefatura de Policía de la provincia de Buenos Aires titulado La Noche de los Lápices, firmado por el comisario general Alfredo Fernández, en el que describía las acciones a realizar contra los estudiantes, a quienes se calificaba como integrantes de un potencial semillero subversivo. Las órdenes de detención habían sido libradas por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y llevaban las firmas del mencionado Fernández y del coronel Ricardo Eugenio Campoamor, jefe del Destacamento de Inteligencia 101.
Lo más llamativo de las mismas es que en todos los casos se les asignó grado de peligrosidad mínimo a los estudiantes. Los secuestros fueron llevados a cabo por miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, dirigida en aquel entonces por el general Ramón Camps y nada más ni menos que Miguel Echecolatz. Tras una semana de torturas, el 23 de septiembre, un grupo de detenidos, dentro del cual se hallaban los estudiantes, fue trasladado en al menos 2 camiones celulares. El convoy se detuvo en la Brigada de Investigaciones de Banfield, donde bajaron a un número de personas previa lectura de una lista en las que sus nombres figuraban. Casi todos continúan desaparecidos. El resto de los prisioneros siguió camino hasta el llamado Pozo de Quilmes. Según la CONADEP, los adolescentes secuestrados habían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban Arana, el Pozo de Banfield, el mencionado Pozo de Quilmes, la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las comisarías quinta, octava y novena de La Plata y tercera de Valentina Alsina en Lanús, y además el polígono de tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires. Se presume que habrían sido fusilados a principios de enero de 1977. En cuanto al Día del Estudiante Secundario, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó con fuerza de ley, artículo primero, modifícase el artículo primero de la ordenanza municipal número 50.834, en la que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo primero, se establece la fecha del 16 de septiembre en conmemoración a la Noche de los Lápices como Día de los Derechos del Estudiante Secundario, el cual quedará incorporado al calendario escolar de cada ciclo lectivo. Artículo segundo, comuníquese, etc. Firmado por Enrique Olivera, Miguel Orlando Grillo, la ley número 29 de sanción del 14 de mayo de 1998, y la promulgación fue el decreto número 1109/98 del 12 de junio de 1998. Y se publicó en el Boletín Oficial número 472 del 24 de junio de 1998. En el año 2013 se colocó una placa recordatoria en la Plaza Vera de La Plata para las víctimas, según una ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante de esa ciudad. A su vez, existe una placa homenaje a Claudio de Hacha en la escuela número 111. En 2014 se instaló en la esquina de las calles 1 y 58 una placa como piedra fundamental del monumento de la lucha estudiantil. En Bahía Blanca, el 16 de septiembre de 1995, se inauguró la Plaza de los Lápices, en la cual quedó emplazado un monumento que consiste en 6 placas de hormigón que recuerdan a los desaparecidos de aquella noche. En la ciudad de Buenos Aires, alumnos, docentes y padres, en una votación de toda la comunidad escolar, decidieron bautizar la escuela 491 de Palermo como María Claudia Falcone. También existe en su honor una escuela en la localidad de Presidente Derqui, en la ciudad de Pilar, y una escuela polimodal en el partido de 3 de febrero. En La Plata se inauguró el 16 de septiembre del año 2016 el mural La Noche de los Lápices, justamente, ubicado en la biblioteca del Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata. Este mural fue realizado colectivamente por alumnos del colegio y estudiantes y profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Además, en dicha ciudad, la Municipalidad de La Plata colocó una baldosa por la memoria en la calle 56 entre 5 y 6 para señalar el lugar donde fueron secuestradas las estudiantes María Clara Chiocchini y María Claudia Falcone. Una calle del barrio Bellavista en Puerto Madryn fue nombrada María Claudia Falcone. También fue nombrado en su honor el Programa Nacional de Promoción de los Derechos Humanos Claudia Falcone. Esto no pasó ajeno a la cultura popular. Los hechos se llevaron al cine, como decíamos, en la película titulada La Noche de los Lápices, del director Héctor Olivera. El cantautor Charly García compuso una canción durante la dictadura basada en los tiempos de desapariciones y el miedo popular titulada Los Dinosaurios. La banda madrileña La Hija de Dios incluye en su primer disco la canción Falcone, dedicada a María Claudia Falcone y a los demás desaparecidos. También una banda italiana, una banda punk argentina hizo referencia también en su canción Guerra Sucia. El grupo argentino de heavy metal Tren Loco, en su álbum Vieja Escuela, dedica el tema Ciudad Oscura. Otro grupo de rap español también, un grupo venezolano, una banda argentina, La Caverna Rock, realizó una canción titulada 16 de septiembre.
en la cual relata estos hechos sucedidos. La banda Malón compuso una canción bajo el nombre 30.000 plegarias, basada en este suceso y en el desespero de las madres argentinas, que logra denotar en su introducción extraída de la película. Los protagonistas de la puesta son también adolescentes y está enfocada en los ideales, vínculos, sueños y objetivos de los propios estudiantes. Comunícate al 0358 5094 609. Elite FM in Richtung der Welt. Noticias de Elite. El Observatorio Astronómico de Córdoba es una institución de investigación, docencia y extensión astronómica argentina perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, fundada el 24 de octubre del año 1871 por el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento y merced a las gestiones de su entonces ministro Nicolás Avellaneda. La dirección es la calle Laprida 854 en la ciudad de Córdoba capital, aquí en la República Argentina, por supuesto. El inicio de estudios astronómicos en la Argentina es obra indiscutible de Domingo Faustino Sarmiento. Cuando era representante de nuestro país en los Estados Unidos, tuvo oportunidad de conocer al astrónomo Benjamin Gould, quien, teniendo por entonces deseos de viajar a la Argentina para realizar estudios estelares del hemisferio sur, ofreció con ese fin sus servicios científicos. Ya instalado como presidente en nuestro país, Sarmiento invitó en 1869 al eminente científico y sus asistentes contratados a viajar a la Argentina, prestándole todo su apoyo para organizar un observatorio. Gould llegó a Buenos Aires en 1870 y tuvo que esperar pacientemente la llegada de los aparatos encargados a una firma europea, pero en la espera del instrumental científico comenzó a simple vista y con ayuda de un anteojo de teatro, un mapa del cielo austral que el 24 de octubre de 1871, la fecha de inauguración del Observatorio Astronómico de Córdoba, contaba con más de 7.000 estrellas registradas. Posteriormente fue publicado bajo el nombre de Uranometría Argentina en el año 1877. Como director del observatorio, su labor de organizador y científico se prolongó hasta el año 1885, año que marcó su regreso a los Estados Unidos. Entre sus trabajos se debe mencionar el estudio de estrellas de hasta magnitud 10 que derivaron en las publicaciones del catálogo de zonas de 1884, donde dejó registradas más de 70.000 estrellas del hemisferio austral, y el catálogo general argentino, que contiene alrededor de 35.000 estrellas cuyas posiciones fueron fijadas con muy buena precisión. Fue también gracias a Gould que en el observatorio se tomaron las que serían una de las primeras fotografías estelares del mundo. Para este trabajo se tomaron cientos de placas de cúmulos estelares abiertos del hemisferio sur con el gran ecuatorial, telescopio refractor de 28 centímetros de diámetro, que posteriormente se midieron para determinar las posiciones de las estrellas. Esta obra fue la primera sistemática y de envergadura que se realizó en astronomía empleando la técnica fotográfica. Se publicó en 1896 con el nombre de Fotografías Cordobesas, ni más ni menos. La publicación de los primeros mapeos importantes del cielo austral tuvo su punto culmine con la conclusión en 1908 del monumental Córdoba Durchmusterung. Vamos a ver qué es esto. Es un catálogo básicamente de 613.718 estrellas y que aún hoy es la base para un punto de referencia obligado en la historia de la astronomía mundial. Entre los más destacados aportes realizados por el Observatorio Astronómico de Córdoba a principios del siglo XX debe mencionarse el de la confección, junto con observatorios de latitudes similares y de otras latitudes, del primer gran relevamiento fotográfico de los cielos, la Carta de los Cielos, y la determinación, junto con 35 observatorios de todo el mundo, de la órbita del asteroide Eros, tarea esta que permitió mejorar sustancialmente la determinación de la distancia entre la Tierra y el Sol. Históricamente, el Observatorio Astronómico de Córdoba realizó aportes no solo en el área de la astronomía, sino lo hizo también en distintos aspectos sociales. Por ejemplo, los catálogos estelares de precisión analizados en el círculo meridiano desde la época de
Gould han servido para la determinación de la hora y para la navegación en todo el hemisferio austral. También el Servicio Meteorológico Nacional tuvo su origen en la Oficina Meteorológica creada por Sarmiento a propuesta de Gould en el año 1872 como parte del Observatorio Astronómico de Córdoba. También bajo la dirección del propio Gould se realizaron las primeras determinaciones precisas de diferencias de longitud y de altura entre Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santiago de Chile, y otros sitios, y las primeras operaciones exactas de contraste de pesas y medidas fueron hechas también en este observatorio por encargo del gobierno nacional. Además, mediciones del campo magnético terrestre. Por otro lado, también el servicio telegráfico de la hora oficial estuvo a cargo del observatorio por muchos años, pasando luego al observatorio naval. Bajo la dirección de Enrique Gaviola entre 1940 y 1947, y después entre 1956 a 1957, el Observatorio Astronómico de Córdoba se transformó en un centro científico de primer orden con el diseño y construcción de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, inaugurada en 1942. La misma está situada en las Sierras Chicas, a 25 kilómetros de la ciudad de Altagracia, a 1250 metros sobre el nivel del mar. Hizo que el observatorio se vinculara con la Asociación Física Argentina y consiguió personal y científicos de dedicación exclusiva, además de un excelente taller de óptica. Allí se formaron, entre otros, Mario Bunge, Ernesto Sábato y José Antonio Balseiro, ni más ni menos. Actualmente en esta institución se desarrollan tareas de investigación científica, docente de pre y postgrado y actividades de extensión a la comunidad. En la Estación Astrofísica de Bosque Alegre se realizan observaciones con instrumental de fotometría y espectroscopía. En 1955 el Observatorio Astronómico y su Estación Astrofísica dependen de la Universidad Nacional de Córdoba. La Unión Astronómica Internacional le ha designado el código 822. Los investigadores de esta institución están en su mayoría formados en la Universidad Nacional de Córdoba y especializados en los centros de mayor nivel académico del mundo. En el Observatorio Astronómico de Córdoba se realizan investigaciones en astronomía desde distintas perspectivas: observacional, estadística, teórica y de desarrollo instrumental. Las principales áreas en las que se centran los estudios son física solar, sistemas planetarios, astrofísica estelar, astrometría, instrumentación y técnicas observacionales, medio interestelar y estructura galáctica, astronomía extragaláctica y cosmología, además de historia de la astronomía. Los resultados de estas investigaciones son dados a conocer en publicaciones internacionales y en reuniones científicas dentro de las correspondientes áreas. El Observatorio Astronómico de Córdoba cuenta con personal técnico y de ingeniería que desarrolla técnicas e instrumentos necesarios para la investigación astronómica. El personal de instrumentación ha construido completamente un telescopio de 0,76 metros de diámetro que en el año 2012 ha sido instalado en la cúpula secundaria de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Además, participan activamente de la construcción de un nuevo observatorio ubicado en Tolar Grande, en la provincia de Salta, y de la remotización de los telescopios disponibles tanto en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre como en la sede central del Observatorio Astronómico de Córdoba. Desde 1992, Argentina participa junto a Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia, Australia, Brasil y Chile como país huésped, este último, en un convenio internacional denominado Proyecto Gemini, el cual consiste en la construcción de dos grandes telescopios de 8 metros de diámetro cada uno, ubicados en Hawái y también en Chile. El tiempo de observación en ambos telescopios es compartido por los astrónomos de los países participantes con una fracción de tiempo proporcional al aporte económico que cada país realiza. Argentina cuenta con el 2,5% del tiempo total disponible para ciencia en cada telescopio. Estos poderosos telescopios comienzan a operar a fines del siglo pasado y significaron un nuevo y gran paso hacia el conocimiento. La globalización ha permitido modificar la forma en que la información es obtenida y analizada. Los astrónomos observacionales del Observatorio Astronómico de Córdoba tienen acceso a distintos observatorios del mundo mediante la presentación de un proyecto de observación que está sujeto a la evaluación
evaluación de sus pares para la asignación de tiempo de observación, justamente. En algunos observatorios internacionales se realizan observaciones a distancia, es decir, que estos observatorios tienen ingenieros operadores de los telescopios, quienes son encargados de realizar las observaciones y luego los datos recopilados son enviados a los investigadores líderes del proyecto presentado, por lo que no es indispensable el traslado de los astrónomos a los sitios de observación. Los astrónomos del OAC tienen además la posibilidad de utilizar las facilidades del telescopio de 2,15 metros de diámetro del complejo astronómico Leoncito, ubicado en San Juan, y del telescopio de 1,54 metros de diámetro de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, perteneciente al Observatorio Astronómico de Córdoba. Con motivo de cumplirse 70 años de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, durante el mes de noviembre del año 2012, se llevaron a cabo algunas obras de remodelación de dos de las cúpulas menores. En una de ellas se instaló un telescopio Celestron de 11 pulgadas, provisto por el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental, robotizado, denominado Observatorio Remoto Bosque Alegre, ORBA según su acrónimo, y en la segunda cúpula un telescopio de 0,76 metros de diámetro bautizado Charles Perrin. El 5 de mayo del año 2013, el Minor Planet Center le asignó al ORBA el código de observatorio MPCX13. Un poco de historia y de algunos datos acerca del Observatorio Astronómico de la provincia de Córdoba, ¿no? De la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, el primer observatorio argentino. Por supuesto que hay algunos temas más para comentarles aquí, que vamos a compartir ahora con ustedes en el muro de noticias de Elite FM en Facebook, como docencia, información, extensión y divulgación de la astronomía. Están todos los directores por época en una tabla. Bueno, un poco más de información y algunos enlaces externos para que, si desean investigar un poco más desde este mismo informe, ustedes puedan buscar y conocer un poco más sobre la astronomía de Argentina y también la astronomía en general. Así que todos invitados a sumarse, participar, a visitar, a compartir, a comentar. Noticias de Elite. COP27. La ONU pide crear un sistema de alerta temprana de desastres climáticos global. Necesita recaudar 3.100 millones de dólares para que el plan se ejecute entre 2023 y 2027. Las poblaciones de África, el sur de Asia, América Central y del Sur y los habitantes de los pequeños estados insulares tienen 15 veces más riesgo de morir en una catástrofe climática, alertó el titular de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas presentó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, COP27, un plan de acción para crear un sistema de alerta temprana de desastres climatológicos que proteja a las comunidades más vulnerables entre el año 2023 y el 2027. El presupuesto que pidió recaudar el titular de la ONU es de 3.100 millones de dólares. Las comunidades vulnerables en las zonas más sensibles se ven sorprendidas por una sucesión de desastres climáticos sin ningún medio de alerta preventiva, afirmó justamente el titular de la ONU en la COP27. El diplomático fue tajante en su discurso: la humanidad tiene una elección, cooperar o morir. Los 3.100 millones de dólares, explicó, deberán cubrirse como parte del esperado aumento de la financiación destinada a la adaptación al cambio climático, consignó la agencia AFP. Las poblaciones de África, el sur de Asia, América Central y del Sur y los habitantes de los pequeños estados insulares tienen 15 veces más riesgo de morir por una catástrofe climática. El dinero se destinará a 4 ámbitos: mejor conocimiento de los riesgos, puesta en marcha de servicios de vigilancia y de alerta, refuerzo de la capacidad para actuar en el terreno y transferencia de información sobre riesgos a todos aquellos que lo necesiten. Las alertas tempranas salvan vidas y procuran grandes ventajas económicas. Basta señalar la llegada de un fenómeno peligroso con 24 horas de adelanto para reducir un 30% los daños
años consiguientes, explicó el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, que elaboró este plan de acción. De momento, menos de la mitad de los países en vías de desarrollo y pobres y solo un tercio de los pequeños estados insulares en desarrollo disponen de un sistema de alerta temprana, según un informe de la OMM y de la Oficina para la Reducción de Riesgos de Catástrofes de las Naciones Unidas. Esto es Noticias de Elite. ¿Cómo ocurrió la toma de la Bastilla en Francia hace más de 200 años? La toma de la Bastilla es el punto de referencia o inicial de la primera etapa de la Revolución Francesa, cuando el pueblo se alzó en armas contra la monarquía. La toma de la Bastilla en Francia se llevó a cabo el 14 de julio de 1789, durante el comienzo de la Revolución Francesa, cuando una multitud de al menos 3.000 ciudadanos se lanzó en asalto de lo que representaba una fortaleza real en las afueras del país, conocida formalmente como Bastilla Saint-Antoine o Bastida de Saint-Antoine. Esta fortaleza, que protegía el costado oriental izquierdo de la ciudad de París, representaba un papel importante en los conflictos internos de Francia, al ser usada principalmente como una prisión estatal por los propios reyes de Francia. Pese a que en principio fue construida para defender el acceso oriental a la ciudad de París de la amenaza inglesa en la Guerra de los 100 Años, luego fue usada para encarcelar a quienes el Estado consideraba una amenaza: rebeldes, críticos, revolucionarios, los que siempre los poderes consideran amenazas, ¿no? La toma de la Bastilla es considerada como el estallido de la Revolución Francesa, originándose cuando un pueblo descontento por las malas condiciones imperantes, un ejemplo era la economía que se encontraba en declive, se alzó en armas contra el rey Luis XVI y los representantes de la corona. El pueblo logró conseguir las armas y, tras intentos de negociaciones, forcejeos y acercamientos que se dieron aquel 14 de julio, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana, horas locales, la multitud logró tomar la Bastilla con ayuda de unos destacamentos armados que estaban a favor del pueblo. La sociedad conquistó este fin, lo que se convirtió para todos los franceses en un triunfo popular, marcando un hecho histórico de gran trascendencia por la voluntad cumplida de los pueblos ante lo que consideraban injusto. Al proceder de esta manera, el pueblo manifestó su cansancio al padecer la profunda injusticia que caracterizaba al régimen de Luis XVI y las malas condiciones imperantes en la época, que abarcaban la miseria, el hambre de todas las masas, ¿no?, del pueblo, la desigualdad social creciente y, bueno, muchos otros más también, ¿no? Un poco de historia para compartir con ustedes en Noticias de Elite. Noticias de Elite. Estremecedora teoría científica: ¿los agujeros negros contienen universos paralelos dentro? Confirmaron que contienen dentro. ¿Es posible la existencia de un universo paralelo? Sí, pero nunca lo veríamos ni sabríamos nada de él. Vamos a ver las explicaciones pertinentes. Los fenómenos naturales forman parte de un interés generalizado y constante por parte de la sociedad. En muchas ocasiones solo conocemos parte de la realidad, mientras que en otras nos asombramos por develar misterios que desconocíamos por completo. Uno de estos es, por ejemplo, el que se expresa sobre los agujeros negros del universo. Lo cierto es que existen y hasta se sabe qué contienen dentro. Los agujeros negros son objetos de una masa exponencialmente grande y concentrada. A través de la gravedad logran deformar el tejido del espacio-tiempo en una escala incomprensible. Justamente esta deformación es la gravedad. Esto demostrado en la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría científica, por supuesto, ampliamente demostrada, ¿no? Ella es quien provoca que los planetas, las estrellas y las galaxias tengan atracción entre ellos. Si del tejido del espacio-tiempo hablamos, debemos decir que podemos imaginarlo como una gran sábana estirada, y si en la misma ponemos objetos encima, ellos harán presión y generarán curvas en esta sábana estirada. Por más ínfimo que sea el objeto, en caso de colocarse uno más grande, el otro se desplazará descendentemente hacia él, o sea, lo atrae. Y allí se genera un agujero mucho más grande.
y al momento de generarse el agujero negro se produce un punto en el que ni la luz se salva de la deformidad de esta sábana llamada espacio-tiempo. Ahora, ¿qué contiene dentro? Las especulaciones afirman que la materia no se contrae hasta una densidad infinita, sino que en un determinado momento se produce un tipo de rebote que genera que vuelva a expandirse. Esto es similar a lo ocurrido en el Big Bang, o sea, en el inicio de nuestro universo, el que conocemos aquí donde vivimos, a quien los científicos le otorgan el origen justamente de este universo. Y esto da lugar a la posibilidad de que se genere uno nuevo, inaccesible, claro, porque no hay forma de saber qué hay fuera de los horizontes de un agujero negro. El catedrático de física teórica de la Universidad de Barcelona, Jaime Garriga, aseguró hace un tiempo: las reglas del juego de la física implican que quien tiene un convencimiento teórico tiene que encontrar predicciones que se puedan corroborar mediante observación. Así funciona el método científico, ¿no? El problema es que estas teorías no acaban de ser consistentes y es difícil saber qué condiciones tendría un universo nacido de un rebote, por lo que no tenemos predicciones para comprobarlo. Muy bien, no se puede saber qué habrá del otro lado, pero que es muy probable que haya otro universo, ¿sí? O sea, la materia que el agujero negro absorbe desde aquí, a algún lugar va a parar, ¿no? Hay muchos que proponen la teoría de un agujero blanco, que sería algo muy similar a lo que es el Big Bang, ¿no? Lo que dio origen a este universo que nosotros habitamos hoy. Así que bueno, muy interesante, seguimos conociendo cómo funciona la naturaleza, ¿sí? A la cual no hay que buscarle ninguna explicación paranormal o sobrenatural. Así funciona la naturaleza. Hasta aquí llegamos por hoy con Noticias de Elite en su emisión vespertina. Muchas gracias por tu atención y compañía, y no te muevas de la sintonía de Elite FM. Mi nombre es Luciano y nos reencontramos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta luego! Elite FM. Artistes indépendants. Elite FM es la principal estación de radio en General Cabrera, Córdoba, Argentina. Ofrece a la audiencia la mejor música y noticias. Con Elite FM, podés mantenerte al día sobre todos los últimos acontecimientos del país y el mundo. También podés escuchar una variedad de géneros de música, desde folclore tradicional hasta el mejor rock de la actualidad. Si estás buscando noticias o entretenimiento, Elite FM lo tiene todo. Pone el dial en el 101.5 para descubrir por qué es considerada una de las mejores estaciones de radio de Argentina.